Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy tenemos esta prédica que he titulado Del Valle de los Huesos Secos a la Vida Eterna. Nosotros debemos entender qué significa la visión que tuvo Ezequiel, la vivencia que tuvo Ezequiel. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida eterna, con la restauración de nuestras vidas, con las transformaciones de nuestras vidas. Y entonces nosotros debemos entender qué es lo que quiso decir el Señor en Ezequiel capítulo 37, versículo 3, pero de ahí en adelante. Nosotros debemos entender es esto, miren. Cuando Dios nos lleva a nosotros hacia ese valle, a través de Ezequiel, nos va a indicar cómo es la transformación del ser humano a la vida eterna. Y dice así, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. El mismo Dios está llevando a Ezequiel para indicarle cómo la transformación del ser humano, el espíritu, queda en el tuétano, la parte central de los huesos. Ahí queda el espíritu. Y entonces lo lleva a un lugar, un valle. La Biblia habla de varios valles. De hecho, son 3 los reconocidos. El valle de los huesos secos, el valle de la muerte, sombra y muerte, y el valle de la decisión. Este valle nos va a traer una enseñanza, el de los huesos secos. Cuando una persona tiene los huesos secos, cuando la persona está en pecado y no quiere reconocer su pecado, porque el primer paso para poder salir de la manipulación del diablo, para poder salir de su propia carne y demás, es poder reconocer sus propios errores. Pero aquel que no quiere reconocer sus errores jamás va a poder cambiar, porque todo parte de ahí. Nosotros no somos perfectos, ni usted ni yo. Pero entonces es importante acercar a la gente a la palabra de Dios. Cuando usted y a mí nos acercan a la palabra de Dios, nos van a llevar al fundamento bíblico, nos van a llevar a una estructura donde uno puede estar confiado, seguro. Y ahí es donde se evitan los descalabros espirituales. Me voy a hacer entender un poquito más. Mira, cuando a usted lo fundamentan en la escritura, es la base de toda teología. Y entonces, ahí, centrados en la palabra de Dios, ahí no alcanzan las mentiras, no alcanzan las manipulaciones ni nada por el estilo. Si usted quiere tener una fe sana y evitar de que lo vayan a descalabrar espiritualmente, usted necesita estar fundamentado en la palabra de Dios. Saber quién es Jesús, qué es el Evangelio, qué significa cada cosa que está en las Escrituras, qué fue lo que quiso decir Jesucristo. Por eso es que los discipulados que estamos dando, mire, el jueves tuvimos el discipulado para líderes, pastores y profetas del ministerio. ¿Y qué aconteció? Se le enseña a la gente y estuvimos hablando acerca un poco de la historia de Israel. ¿Cuántos imperios tuvieron que pasar? Que fueron 7. Y, escuche bien, además de eso, también se habló del contexto sociopolítico, cultural, religioso de la época, para poder entender en qué momento llegó Jesucristo y para qué fue enviado. Entonces, nos damos cuenta que el Señor toma a los apóstoles y empieza a hacer un trabajo bastante profundo para resignificar la palabra. ¿Por qué es importante esto? Escúchame bien. Porque mire, si nos vamos a autores, Humberto Eco, un crítico literario y al mismo tiempo un escritor que maneja el descriptivismo impresionantemente, habla acerca de la interacción entre el hombre o el ser humano y el texto. Es importantísimo, nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos a un texto y es importante que comprendamos cuál es la interacción que tenemos para poder entender bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, nos dejamos llevar por el cepillo, nos dejamos llevar, y cuando digo cepillo es que empiezan a halagarte y a decirte cositas bonitas y demás, y así llevan a muchos a las congregaciones y la fe no es edificada, simplemente el alma es adulada, que es diferente, ¿ya? Ahora, nosotros
en la medida que vamos conociendo bien la palabra de Dios, la misma escritura nos va llevando hacia Jesucristo. De Jesucristo empieza a desglosarse y uno empieza a comprender que Él es la raíz de todo. Revisa el Antiguo Testamento y empieza a concatenar todo para la gloria del Señor. Es importante que nosotros conozcamos bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fuerte, para que nuestra fe no sea derribada por cualquier viento de doctrina, para que nuestra fe aún soporte escándalos que suelen suceder dentro del pueblo de Dios porque estamos tratando con seres humanos y nadie es Rambo espiritual. ¿Ya? Entonces, con base en eso, empieza a generarse algo sólido. La estructura sólida es como el esqueleto del cuerpo, es lo que sostiene todo el cuerpo. Igualmente, si a nosotros nos sustentan y nos estructuran en Jesucristo, empezamos a crecer sanamente y empezamos a ser nuevas criaturas. Es importante que entendamos esto. Como siempre les he dicho, no hay nada más importante que tener un encuentro con Jesucristo. Cuando nosotros permitimos que en la congregación el Hijo de Dios se mueva y se haga presente, latente, palpable, en ese momento las personas empiezan a experimentar cambios y transformaciones. Escuchen, también he visto que por más que se predique bien las escrituras, siempre van personas que por más que se les hable claro, lo único que van a buscar es tergiversar la palabra de Dios para no convertirse al Señor. ¿Qué va a diferenciar en que usted y yo podamos ser salvos, de que usted y yo podamos ser llamados hijos de Dios? El que usted y yo nos convertamos de nuestros malos caminos. Si no nos convertimos de nuestros malos caminos, no pasa nada. La palabra nos va a llevar a dar testimonio. ¿Por qué? Se lo voy a decir. El libro de Santiago dice, la fe sin obras es muerta. El libro de Hebreos, capítulo 1, capítulo 11, versículos del 1 al 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Isaías capítulo 14 nos habla acerca que el trono de Dios queda en el monte del testimonio. El hombre lo tergiversó y entonces se inventó el monte del Olimpo, donde supuestamente habitan los dioses. Entonces, cuando nosotros leemos las escrituras, nos lleva a entender de que aún Dios no solo tuvo que enfrentar la rebeldía y la dureza del corazón de los hombres, sino también de sus ángeles. Está desde Satanás o Luzbel, que se rebeló contra Dios y levantó a la tercera parte de los ángeles, sino que también encontramos a los nefilines, que eran descendientes de los ángeles, quienes eran los guardianes. Ellos miraban, ellos supervisaban la tierra y vieron a las hijas de los hombres hermosas y se metieron con ellas. Y de ahí salieron los nefilines y luego aparece ya un resquicio al final, que son Goliat y sus hermanos, los hijos de Anac. Entonces nosotros debemos entender todo esto. Las escrituras nos hablan claramente que debemos cuidar nuestro corazón porque de él es que emana lo bueno y lo malo. Y ahí es donde la gente se quebranta. Ahí es donde la gente no quiere entender de que si los mismos ángeles no pudieron mantener su dignidad intacta, ¿cuánto más usted y yo que somos hechos de carne y de hueso? Ahora, el mismo Señor nos enseña a través de su palabra que así como el hombre fue derrotado porque tenemos una condición pecaminosa desde antes, cuando Adán falla, con Eva fallan, eso empieza a replicarse en toda la raza humana. Y entonces no entendemos y entonces nos creemos perfectos, menospreciando los unos a los otros. Por eso es que el enemigo busca que la gente se vuelva religiosa para que entre las religiones peleen. Yo soy la religión verdadera, no, yo soy la religión verdadera. El otro dice, no, la religión mía es la verdadera, el resto está mal. Y no se trata de religiones, se trata de conocer a Dios. Entonces, Dios arranca diciéndole, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Nosotros llegamos con los huesos secos al Señor Jesucristo. Nosotros llegamos envejecidos espiritualmente, en una condición paupérrima. ¿Todo por qué? Porque llegamos en pecado.
Y llegamos creyendo que somos buenos. Y llegamos creyendo que no hay nada de que arrepentirse. Cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, nos damos cuenta que efectivamente hemos cometido errores en contra de la palabra, en contra de nuestro propio cuerpo, en contra de nuestro cónyuge, en contra de nuestro prójimo. Entonces empieza a cambiar la visión y ahí es donde empieza a transformarnos. Miren, pasando de diapositiva, encontramos lo siguiente. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 10, empieza a hablarnos profundamente. Todos esos huesos que estaban esparcidos ante la palabra de Dios empiezan a cobrar vida. Por eso el Señor le dijo al profeta, hijo de hombre, levántate y ordena que estos huesos cobren vida. Y empieza a declarar, y el Espíritu Santo de Dios empieza a entrar en los tuétanos, que es el lugar donde se encuentra el Espíritu, y empieza a transformarlos y a darles vida. ¿Qué es lo que acontece cuando nosotros empezamos a conocer al Señor? Ojo aquí, pero empezamos a ser honestos, sinceros, empezamos de corazón a confiar en el Señor, a hablar con Dios, porque eso es el orar. Y empezamos a tratar no el pecado del vecino, ni de nuestro cónyuge, el nuestro propio. Entonces empezamos a tener una convivencia, una interacción, una intimidad con Dios y empieza a vivificarnos. Ahora, ¿qué dice Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 10? Dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Está hablando Ezequiel y está diciendo, este sería un narrador personaje, ¿ya? Aquí el personaje nos está narrando, nos está contando, nos está diciendo, vino sobre mí la mano del Señor y me llenó en el espíritu. ¿Qué nos quiere decir? Nadie puede hacer la voluntad de Dios sino el lleno del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no viene y nos transforma, nos empieza a cambiar. Usted y yo hemos leído que Elías dijo que lloviera fuego del cielo y descendió fuego del cielo. Que Elías dijo, no lloverá sino por mi palabra. Y no falta religioso que diga, ay no, no glorificó a Dios, pecador. Pues los cielos le obedecieron y no llovió por 3 años y medio. Entendamos esto. Elías, Ezequiel y los demás, para poder hacer algo, necesitaban estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Jesús, cuando fue enviado, también tuvo que buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios y Dios Padre. Escuche bien. ¿Cómo la obtuvo? Obedeciendo lo que el Padre había determinado y las Escrituras decían acerca de él. Por eso cuando se fue a bautizar, Juan el Bautista le dijo, no, detente, yo no soy digno de desatar el calzado de tus pies. Él le dijo, deja, es necesario que toda justicia se cumpla. ¿Cuál es la justicia? La palabra de Dios. Cuando nosotros permitimos de que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, empieza a haber justicia. Ahora, usted determina si la palabra de Dios se va a cumplir para bien o para mal. ¿Cómo lo va a determinar? En las determinaciones que usted tome. Si usted obra bien, como Dios le dijo a Caín y le dijo, si tu actuar fuera bueno, no fueres enaltecido, ¿qué les quiero decir? Que si uno toma buenas decisiones, Dios es glorificado y Dios recompensa. Pero si uno toma malas determinaciones, Dios es vituperado y nosotros tenemos que enfrentar las consecuencias que se vienen. Ni los ángeles están exentos de esto. Entendamos esto. Ahora dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Yo dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Profeticé, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos empieza a sacar de todo ese pecado, pero la gente no ha querido entender. ¿Por qué? Porque no es muchas veces que no entienda. En muchos casos sí, pero en otros que
es donde más difícil se pone el asunto y donde más aberrante es el pecado, es cuando la gente, sabiendo que está haciendo lo mal, no quiere cambiar. El Señor le dio la oportunidad a Saúl, pero Saúl no quiso. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Le mandó un espíritu impuro que lo atormentase. Dios nos da la oportunidad, pero depende de nosotros el volvernos a Él. Él no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, cuando uno se pone en esta circunstancia de que uno sabe que está haciendo cosas malas y no se arrepiente y no se vuelve a Dios, el mismo Dios le pasa la factura. ¿Por qué? Porque dice, te di tiempo, te di oportunidades, no quisiste. Por eso es que Jesús les explica a sus discípulos, cuando ellos les dicen, le preguntan, ¿por qué a nosotros nos explican las parábolas? Y a la gente del común les hablas en parábolas. Les dijo, para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. Teniendo oídos, no oyen, teniendo ojos, no ven. ¿Para qué? Para que no se arrepientan y no se conviertan y así no alcancen misericordia. Lo dijo claramente. Entonces, cuando nosotros como pastores los estamos llevando a la palabra de Dios, a que usted profundice en la palabra de Dios, que usted conozca claramente cómo son las cosas, ¿qué estoy evitando? Que vengan a tergiversarle la fe, que vengan a engañarlos. ¿Qué estoy evitándoles? Les estoy evitando una desgracia a futuro y estoy sentándolos en Jesucristo, no volviéndolos dependientes de un pastor ni de un ministerio, sino de Jesucristo. ¿Qué me he encontrado? Y a diario me lo encuentro. Que gente que no quiere cambiar, tergiversa la palabra de Dios, manipula a la gente y encima de todo levanta falso testimonio o calumnia sobre las personas que quieren que la gente realmente conozca a Jesucristo. Entonces, mira, Ezequiel no podía hacer de que estos huesos cobrasen vida, porque eso es infundirles aliento de vida. ¿Y quién solamente ha podido hacer eso? Dios. Entonces, mire, ¿cómo es esto? Nosotros debemos entender, cuando usted tiene la fe bien puesta en Jesús y es cristocéntrico, bibliocéntrico y esforzado y valiente para aplicar la palabra de Dios, es o son tres verdades bíblicas que van a llevar su vida al éxito, no al fracaso. Entonces, si usted y yo tenemos claridad en esto, entonces seremos llenos del Espíritu y cosas más grandes que las que hizo Ezequiel, Jesús y demás haremos, porque el mismo Jesucristo dijo cuando veían la gente que él hacía sanidades, milagros, liberaciones y resurrecciones, le dijo, cosas más grandes que estas haréis vosotros. ¿Pero qué se requiere? Llenura del Espíritu. ¿Qué se requiere para ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Lo primero, confrontarnos de corazón en nuestras prácticas, pensamientos y demás. Confrontarnos en si nuestra fe está siendo verdadera o simple y llanamente estamos como muchos que pasaron y tuvieron que perecer. Dice la Escritura, y el Señor mismo nos advierte a través de su Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro del Antiguo Testamento, nos habla de que en el Éxodo todo Israel estuvo bajo la nube, o sea, todo Israel estuvo bajo la gloria de Dios, bajo la presencia de Dios. Pero Dios tuvo que esperar que se muriera hasta el último de los que decidieron no obedecer a Dios. Ahora, con esto les estoy metiendo terrorismo y un Dios salvaje, sádico que nos quiere matar. No, estoy poniendo las cosas claras. Dios nos ama a todos, pero eso no significa de que Él no nos vaya a corregir. Ya depende de cada uno de nosotros la decisión que tomemos. Ojo, preste la atención acá.
Después de haber dicho toda esta introducción, encontramos lo siguiente, una pregunta clave. ¿Puede haber vida donde solo hay muerte? Mire que Dios empieza a manejar en su discurso una dualidad. En aquel discurso que Dios está hablando, empieza a manejar esta dualidad, llevándonos a un punto tal que Dios nos indica que de la muerte puede sacar vida y de la vida muerte. ¿Cómo así? Dios es Dios de vivos y aún hasta los muertos saben quién es Dios. Ahora, Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Yo no quiero la muerte de nadie, dice el Señor. Conviértanse y vivirán. Mire que en Ezequiel capítulo 18, versículo 32 está reforzando y corroborando lo que les estoy diciendo de parte de él. Lo afirma el Señor omnipotente y está diciendo, dándole unas características a nivel semántico, o sea, a nivel del significado de las palabras, está diciendo el Señor omnipotente. Cuando dice omnipotente es que todo lo puede. Y él está diciendo con signos. Ojo aquí le ponen en la escritura signos de, ¿cómo les podría decir? De expresión, donde está reafirmando, es como que él lo está diciendo, conviértanse y vivirán. Lo está diciendo claro, no está diciendo con otras o de otras maneras. Aún están las grafías, nos están mostrando signos de exclamación que claramente aparecen ahí. Es cuando alguien está expresando lo que está pensando. Conviértanse y vivirán. Lo está diciendo claro. Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos, símbolos del pueblo sin esperanza. ¿Símbolos de qué? Del fracaso. ¿Símbolos de qué? De la destrucción. Así también el mundo de hoy vive en apariencia, pero muerto espiritualmente. ¿De qué nos sirve congregarnos? ¿De qué nos sirve hablar de Dios si no es la realidad que estamos viviendo? Ahora, jóvenes con vida en el cuerpo, pero con el alma vacía. Por eso hay tantas depresiones. La enfermedad de la actualidad son depresiones y aún incluso hablamos de crisis emocionales tan altas que generan aún incluso trastornos que se vuelven unas discapacidades. Y encontramos que las familias están rotas, los corazones quebrantados, los sueños apagados. Humanamente no hay solución. Y entonces la gente busca llenar todo eso con alcohol, disolución, mujeres, drogas, en fin, etc. Cuando uno tiene la experiencia, la bendición de poder tener un encuentro con Jesús, lo primero que el Señor empieza a hacer, empieza a sanar todo eso. Cuando nosotros empezamos a sanar, empezamos a cambiar. Y entonces, por eso fue que surgió el libro que escribí. Si el Hijo liberta, seréis verdaderamente libres. Si Jesús nos liberta, entonces, ¿por qué la depresión? Entonces, ¿por qué la amargura? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué? Si se supone que Jesucristo venció a la muerte, Jesucristo venció al diablo, venció a la carne, venció al mundo, venció a la incredulidad, venció todo. Entonces, ¿por qué hay gente que está oprimida espiritualmente, emocionalmente, físicamente? ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Jesús. Han tenido un encuentro con un pastor. Han tenido un encuentro con un ministerio. Y muchas veces se aprovechan de eso y dañan la fe de la gente. Pero no han tenido un encuentro con Jesús. Ojo aquí. Vamos a tocar 3 puntos dentro de esta predicación, de la homilética de la predicación. ¿Por qué? Porque la homilética es una herramienta poderosa para darle este orden y podamos entender claramente lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Después de haber visto con claridad lo que el Señor nos está advirtiendo, ahora vamos a ver 3 o 4 puntos fundamentales. El primero, el diagnóstico divino. Sin aliento, sin vida.
Así es como usted y yo llegamos a los pies de Jesucristo. Los huesos no solo estaban secos, sino muy secos. Y mire que le pone signo de exclamación, le puse ahí. Muy secos. El pecado seca el alma. Por eso encuentra gente tan amargada muchas veces. El fracaso, la culpa y la condena marchitan la esperanza. ¿Dónde encontramos todo esto? La base bíblica, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero aquel que sigue en su pecado, aquel que sigue en su vaina y no se quiere arrepentir y volver a Dios, va a seguir muerto espiritualmente en sus pecados. Y entonces su vida se va a ir marchitando lentamente, agonizantemente. Y eso es lo que la gente no ha querido entender. Debemos arrancar desde el diagnóstico divino. ¿Cómo nos encuentra? Secos. Nos encuentra sin vida. Y Dios dice, de ahí haré brotar ríos de agua viva. Así como le dijo a la samaritana. Si supieras quién te dice dame de beber, le darías no solamente esta agua, antes le pedirías del agua de vida que tiene. Le dice, ¿y cuál es esa agua? O sea, yo ya estoy cansada de esta vida así, recogiendo esta agua y llevando agua a todo el mundo y no, ya estoy cansada de esto. Estoy cansada de pasar de marido a marido, ninguno es mío. En fin, etcétera. Porque todo eso se lo dijo Dios a través de Jesús. Y entonces esta mujer dice, a ver, un momentico. ¿Cómo así que no volveré a tener sed? Y eso es lo que la gente no entiende. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesús, esa necesidad de ir a pecar se nos quita. ¿Por qué? Porque Dios suple eso. Entonces nos quita la tristeza y nos pone gozo. Nos cambia el luto por baile y danza. Al que está intranquilo, le da paz. Una paz que nadie puede entender, que nadie puede comprender. Pero entonces, prestemos la atención a algo que se está presentando en las iglesias desde hace mucho tiempo atrás. Llega la gente, asiste a una iglesia, no le gustó, rota a otra. No le gustó, rota a otra. Y así sucesivamente. Hablamos de algo que técnicamente se llama turismo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente está buscando escuchar una palabra que alegre sus oídos y su corazón. Por lo general es una palabra que para nada te confronta, sino que antes todo lo contrario, te cepilla y consiente tu pecado. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no quiere ser confrontada? ¿Qué pasa con esos corazones? Corazones que solamente quieren hablar de misericordia y no quieren ser confrontados por las escrituras. Ahí hay rebeldía. Ahí hay mentira. Ahí hay muerte espiritual. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios le enseña a cualquier siervo o sierva, sea profeta, pastor, apóstol, lo que sea, es que la palabra nos va a confrontar y nos va a llevar a ser transformados y cambiados. El que no esté dispuesto a eso, seguirá muerto espiritualmente, creyendo que está bien y no está en nada. Le puede traer el mismo Dios, ángeles, potestades, se le puede aparecer el mismo Dios y no le va a hacer caso. Lo he visto hasta la saciedad. No va a pasar nada. Segundo punto, el poder de la palabra, la voz que despierta. Acuérdese, primer punto, el diagnóstico espiritual. Segundo, el poder de la palabra, la voz que despierta. Dios manda a Ezequiel a profetizar. Cuando la palabra de Dios se proclama, algo ocurre en el mundo espiritual. La base bíblica, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La predicación no es discurso humano, es un soplo divino que lleva a los muertos, los levanta a los muertos espirituales. Por eso les explicaba en el discipulado que una de las cosas que hace el libro que Dios me permitió escribir es lo siguiente. Nos aclara que una cosa es la palabra con P mayúscula y la palabra con P minúscula.
La palabra con P mayúscula, hablamos de logos, de Jesucristo, el lenguaje de Dios a nuestras vidas, que nos va a transformar, nos va a cambiar. Él nunca se acaba, antes todo lo contrario, Él da significado. Coge la palabra y empieza a darle significado, trascendencia y fluidez, de tal manera que trae vida espiritual sobre nuestras vidas. ¿Ya? Ahora, la palabra con P minúscula es el lenguaje humano, el código que Dios está utilizando para que usted y yo podamos escuchar su palabra. Dios nos enseña a través de ella, nos habla a través de su lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como predicadores, si estudiamos profundamente y a conciencia la palabra de Dios, podemos dar un mensaje, el mensaje que viene de Dios a través de Jesucristo. Si no, empiezan o empezamos a tergiversar. Escuche bien, ahí hablamos de la importancia de tener temor de Dios, tener una buena hermenéutica y una buena homilética. La hermenéutica es la revelación de, o la interpretación, para que me entiendan, de los textos sagrados. Aunque la hermenéutica se utiliza en todas las disciplinas, incluyendo hasta en la abogacía y en la medicina. Es importante todo esto, pero muchas veces se predica y no se logra una estructura clara en la predicación de tal manera que la gente no puede entender lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde entra la homilética, que es la estructuración del discurso, de la predicación. Y ahí es por eso es que les digo, manejamos varios puntos y se los estoy enumerando. Antes se hizo una introducción y se mostró cuál es la situación y el problema. Ahora, nosotros debemos entender lo siguiente. Cuando nosotros empezamos a entender bien la palabra de Dios, entonces es que se cumple Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La predicación no es un discurso humano, es un soplo divino que levanta muertos espirituales. Cuando nosotros permitimos de que Dios hable a través de nuestras vidas, con claridad y demás, la gente empieza a abandonar su pecado y se empieza a convertir a Jesús sin que tú estés detrás de ellos. La gente que tiene podrido el corazón quiere que el pastor esté detrás de ellos. ¿Para qué? Para que les diga, no vas a hacer eso. Si ellos ya saben qué es bueno y qué es malo. Ellos ya lo saben. Entonces, ¿por qué no temen a Dios y se apartan de su maldad? A todos nos toca. ¿Usted se imagina? ¿Qué tal si estuviera? Ay, pastor, ve, ay, pastor, es que me están invitando unas mujeres a adulterar. ¿Será que voy? ¿Qué me va a decir? La palabra es clara. No adulterarás. Veas que me están buscando para hacer un negocio ilícito. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hurtarás. Y así sucesivamente. Nosotros debemos tener claridad en todo lo que estamos haciendo. Porque si no, las consecuencias nosotros mismos las tenemos que cubrir. Miren, tercero, el Espíritu Santo, tercer punto. El Espíritu Santo, el aliento de vida. Escuche bien, mire la imagen claramente. Una persona abriendo una Biblia. Si nosotros no tenemos claridad, no va a pasar nada. La gente piensa que el ser cristiano es ir a una iglesia todos los domingos, una iglesia de 4 paredes. Y entonces dice, no, yo sí voy a la iglesia, y esto y aquello. Déjame decirte que eso no es lo importante. La fe viene por el oír y el oír su palabra. Claramente lo dice. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nos trae fe. Y la fe va a traer obras, cambios. Si no lo está haciendo es porque nosotros no estamos siendo buena tierra. Por eso el Señor habló acerca de la parábola del sembrador. Y entonces es ahí donde el Señor infunde aliento de vida. Porque si no nos volvemos en gente que amén, amén, aleluya, gloria a Dios, y nada de fruto. Sin fruto, Jesús nos dejó claridad en esto. Jesús, cuando descendía del templo después del pasaje de la purificación del templo, va descendiendo y encuentra una higuera
y se acercó a ver el fruto. No, al no verle fruto, maldijo la higuera. Todo aquel que no lleve fruto, en vez de ser bendecido por Dios, es maldecido. Jesús lo dejó claro. Y también lo habla incluso en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1, bendiciones a la obediencia, y versículo 15, maldiciones a la desobediencia. Y arranca diciendo, acontecerá que si oyeres atentamente la palabra de Jehová tu Dios para ponerla por obra, para reflexionar, meditar en ella y ponerla por obra, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero en el versículo 15 dice, acontecerá que si no oyeres la palabra de Jehová tu Dios para reflexionar y ponerla por obra, todas estas maldiciones te alcanzarán. Y entonces dice que no importa si es en la ciudad o en el campo donde estés, ahí te alcanza. Ahora, el Espíritu Santo, el aliento de vida, aunque los huesos se unieron y se cubrieron de carne, aún no había vida, hasta que vino el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo de Dios. Porque dice, y recibiréis poder y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, no necesitas gritar, no necesitas zapatear, ni siquiera necesitas una congregación física. Y te voy a poner el ejemplo bíblico que me dice el Espíritu Santo de Dios. Juan el Bautista, ¿a dónde predicaba? En el desierto. Y ahí la gente salía. Todo Israel salía a escucharlo. Hasta Herodes le tenía miedo. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. La base bíblica de que el Espíritu Santo es aliento de vida, Juan capítulo 3, versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros no nacemos del Espíritu, no pasa nada. Estuvimos metidos en una congregación toda la vida, no pasa nada, nos condenamos si no nacemos del Espíritu. Por eso Juan dijo, yo bautizo, a la verdad yo bautizo en agua para arrepentimiento de los pecados. Mas el que viene detrás de mí bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque aún a Dios se lo conoce en otras, ¿cómo se podría decir? En otro tipo de religiones y demás se lo conoce como el espíritu del fuego, el espíritu más viejo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que no sabe de todo esto, lee las escrituras, se confunde, no sabe lo que dicen las escrituras. Y entonces empieza a seguir una serie de mandamientos de hombres, en vez de darse cuenta que todo está en Jesucristo. Lea bien la palabra de Dios. En Jesucristo en el Evangelio de Juan menciona y nos demuestra. Juan nos demuestra 7 señales que nos hablan de que Él es el Hijo de Dios, pero también nos indica 7 veces que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Por eso les digo, y me les adelanto de una vez, para diciembre vamos a dejar el estudio bíblico del Evangelio de Juan. No se lo vaya a perder, es bien profundo, porque a través de ese Evangelio va a conocer a Jesucristo, nuestro Señor, en carne y hueso. Entonces, en esa medida, se le está haciendo un favor a la gente. ¿Por qué? Porque no se está haciendo de que la gente ponga los ojos en un pastor o en un ministerio. Muchos ya pasamos por ahí. ¿Y qué pasó? Que quedamos totalmente decepcionados y totalmente frustrados. Y Dios tuvo que restaurarnos para volver. ¿A qué? A creer en Él. Ahora, la religión puede dar forma, pero solo el Espíritu Santo da la vida verdadera. Entonces, evaluemos. ¿Qué estamos viviendo? ¿Una religión y una religiosidad? ¿O estamos teniendo un encuentro con Jesús? Solamente un encuentro con Jesús nos transforma y nos cambia y nos renueva. No necesitas ni ponerte kipá, ni dejarte crecer el pelo, nada de eso, ni la barba, nada de eso. Necesitas permanecer en Jesús. Por eso
Jesús en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 32 dijo claramente, si vosotros permanecéis en mi palabra, y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la palabra discipulae o matetes significa, en griego, significa no solamente aquel que replica las enseñanzas de un maestro, sino que aquel que ha tenido intimidad, convivencia con ese maestro. Dios nos está pidiendo tener intimidad. Para poder tener intimidad con Dios, ¿usted necesita de mí o yo necesito de usted? Para nada. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se atrae el Espíritu Santo? Obedeciendo la palabra de Dios, orando, ayunando. De esa manera vendrá el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Cuarto punto. Y ya para terminar. Escuche bien. Cristo, la resurrección y la vida. Escuche bien que la gente no ha entendido muy bien el concepto de resurrección. Mire, todo el mundo habla de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero la gente no ha podido entender este concepto. Resurrección. Si Jesús no hubiese resucitado, significaba que Jesús no era hijo de Dios, que no era Dios. Por lo tanto, hubiésemos creído en balde. ¿Quién habla de este aspecto? Uno de los que habla, que es bastante fuerte en el asunto y bastante claro, sino que por el mismo lenguaje la gente no logra concentrarse en este punto tan álgido y tan central, es el apóstol Pablo, un hombre demasiado preparado académicamente. Escuche bien, si Jesús no resucitaba, significaba que era un hablador. Ampliemos un poquito más el panorama. Entendamos esto. Fue tan importante, este concepto fue y seguirá siendo tan importante, que aún los sacerdotes del Sanedrín hablaron con los romanos y a la piedra que sellaba la tumba de Jesús le pusieron el sello romano. ¿Qué acontecía en la época el que rompía el sello romano? Pues se compraba la muerte. Ahora, no contento con esos, dejaron unos cuantos soldados romanos a custodiar. Cada soldado romano, dice la historia, que podía con 5 soldados diferentes. Entonces, era gente demasiado aguerrida, preparada, gente que pertenecía a las legiones. Y nosotros debemos entender todo esto. ¿Por qué? Porque mírelo, toda la información que nos está dando el texto. Si nosotros no entendemos la información que nos está dando el texto y no conocemos eso, pues ¿qué vamos a generar? Un desconocimiento profundo. Y entonces la gente se pasa este concepto con tanta facilidad. Pero escuche bien, vamos a tocar 3 salmos que nos van a describir todo lo que Jesús tuvo que pasar en el momento de la crucifixión, el momento de la muerte y el momento de la resurrección. Escuche bien, Satanás había engañado a la tercera parte de los ángeles y había engañado a Eva y Eva engañó a Adán. Y ahí es donde la humanidad perdió todo lo que Dios le había dado generosamente. Escuche bien. A raíz de eso, toda la raza humana, dice la escritura en el libro de Efesios, estábamos desechados. ¿Por qué? Porque eso se vino generacionalmente. Por eso es la inclinación suya y mía al pecado, que estamos en carne y hueso. Escuche bien. Sin embargo, Dios en su misericordia preserva y tiene misericordia aún de los hijos de Adán y Eva. Caín le dio rienda suelta a su carne y dejó que Satanás entrara en su corazón.
Y entonces mata por envidia a Abel, que buscaba y tenía una comunión con Dios profunda y verdadera. Mientras Caín le daba lo de la tierra, lo de la carne, Abel buscaba agradar a Dios como él había determinado, como Dios había determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así sucesivamente, encontramos que la tierra y la raza humana entraban en un punto tan desagradable que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. En el tiempo de Noé encontramos a los nefilines, encontramos que los nefilines son los descendientes de ángeles, ¿ya? O guardianes, como muchos los llaman, porque tenían que custodiar la tierra, y las hijas de los hombres. Hasta ellos se corrompieron a raíz del placer sexual y la belleza. Pero la gente no conoce nada de eso. Y entonces ahí empiezan a aparecer los nefilines, que eran tiranos, gigantes, que venían y subyugaban a los demás y no les importaba a nadie más. Y entonces hablamos de los semidioses, que describirían la literatura. ¿Ya? Escucha bien. Ahora, ¿qué pasa? Dios se desagradó tanto que dijo, voy a traer un diluvio. Y Noé tuvo fe para creer. No se veía que iba a haber lluvia durante mucho tiempo. Y sin embargo, Noé creyó. Más bienaventurado, dijo el Señor, es ver y no creer, o ver sin creer, que ver creyendo. Se lo dijo incluso a Tomás. Escuche bien. Todo el mundo se burlaba de Noé. En ese tiempo todo el mundo se daba en casamiento, se casaba, había homosexualismo, lesbianismo, había orgías, había de todo lo que encontramos en la actualidad. Y aún la depravación era mayor. ¿Qué pasó? Que Dios se arrepintió y mandó el diluvio. Solamente creyeron cuando se vino la desgracia encima. ¿Cuáles son esas barcas, esas arcas de Noé? Aquellas congregaciones que pueden ser o una puerta para el cielo o una puerta para el infierno. Cuando se predica la palabra de Dios, como tiene que ser predicada, es una puerta al cielo. Cuando se manipula y demás, es una puerta al infierno, en donde te aseguran, te encadenan más, porque te hacen creer que estás bien y que no necesitas arrepentirte. Ahora bien, después de todo eso, Dios manda, saltémonos mucho más allá, Dios manda a Jesucristo. El Señor había visto toda la humanidad como estaba. Ojo ahí. Nosotros debemos entender lo siguiente. Préstele atención a esto, por favor, que aquí viene lo más álgido de todo. Escuche bien. El enemigo se había levantado desde el cielo. No pudo derribar a Dios. Dios lo derribó a la tierra. Entonces el enemigo se desquitó con la raza humana. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que Dios ama a la raza humana. Y entonces en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, por tanto Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Pero ya desde el tiempo de Abraham y desde antes venía diciendo de que iba a mandar a su Hijo, que lo iba a sacrificar por nosotros. Ya cuando le dice, Abraham le dice, entrégame a tu unigénito, ve y sacrifícalo en el monte Moriah y demás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él va a descargar su cuchillo sobre Isaac y su hijo en una condición mansa, reflejando la condición de Jesús, estuvo ahí esperando que Dios hiciera un milagro. Y cuando va a descargar a Abraham el cuchillo sobre Isaac, el ángel de Jehová le dice, detente, ¿qué vas a hacer? Ya Jehová ha visto que le temes. No descargues el cuchillo sobre tu hijo, sobre el muchacho. Y voltearon a ver y había ahí un cordero. Ese cordero sí fue sacrificado. Ese cordero representó a Jesús. Entonces, escuche bien. Dios es justo y verdadero. Y Él es mayor que el enemigo. Si Él descendía en condición divina, pues Satanás no tiene nada que hacer ahí, no puede. Pero ojo aquí, escuche bien. Le dijo el Padre a Jesús, tienes que ir en condición
humana. Humana, en carne y hueso lo vas a tener que vencer. Lo llevó a tal punto que Jesús tuvo que obedecer hasta la muerte. Por eso, cristiano que no obedezca la palabra de Dios, pues no es hijo de Dios. Entendamos esto. Es clarísimo. Aquí no hay punto a dualidades ni nada por el estilo. No es decir, Dios te amo. No. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay nada más que hacer. Y todo esto que estamos hablando es tener claridad mental, espiritual y emocional. Entonces, ¿qué aconteció? Mire cómo fue todo esto. El Señor coge a Jesús a los 30 años. 30 años que permitió que estuviera sujeto a sus padres, que viviera la vida normal, muy corriente y demás, iba hallando gracia delante de Dios y delante de los hombres. Así dice la Escritura. De repente es que le dice, ve y te haces bautizar por Juan el Bautista. Va llegando allá y Juan el Bautista dice, no, pero es que yo no soy digno de desatar el apresto de tu calzado. Porque apenas lo vio, le dijo, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios, perdón, que quita el pecado del mundo. Y entonces le dice, Jesús le dice, deja que toda justicia se cumpla, porque es necesario. Y entonces lo bautiza, inmediatamente se manifiesta el Espíritu Santo de Dios y el Padre habla y le da la autoridad, le dice, este es mi Hijo amado, da testimonio de Jesús, en quien tengo complacencia, a él oíd. Inmediatamente el Espíritu Santo se lo lleva al desierto a ayunar 40 días y 40 noches, pero se lo llevas para ser tentado por Satanás. Y entonces Satanás lo tienta con las necesidades fisiológicas, con el orgullo, con la fama, la fortuna, con todo. Y no pudo. Escuche bien, Jesús empieza a desarrollar su ministerio. Empieza a ir por cada discípulo, por cada uno de los que iba a ser apóstoles, por sus 12, dentro de los cuales tenía que estar el hijo de perdición que lo iba a entregar. Porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. Hasta en eso, Jesús es milimétrico en su perfección. Bueno, ¿qué acontece? Jesús sabía que tenía que ser entregado. Uno de ellos, Judas, tenía avaricia, tenía amor al dinero. Y entonces Jesús le dice, ven Judas, mijito, venga, usted se va a encargar de llevarme la contabilidad. Hágale, papito. Quedamos en sus manos. Judas hurtaba de la bolsa, era ladrón. Jesús lo sabía. Pero si Judas se convertía a Jesús, pues no se iban a cumplir las escrituras, porque necesitaba alguien que lo entregara. Y entonces, ¿qué aconteció? Imagínese todo lo que le entraba al ministerio de Jesús. Claro, el tipo se empezó a descomponer cada vez más y más y más y más, al punto tal que cuando la mujer del alabastro, del perfume de alabastro, lo riega sobre él, sobre Jesús, se puso bravo. Y muchos de ellos, de los discípulos, siguieron a Judas. Dijeron, no, pues claro, ¿cómo? Eso se podía vender en tantos denarios. Dijo el valor preciso. Imagínense la avaricia que tenía Judas. Le dijo, eso se podía vender y entregar a los pobres. Y no era por eso que se ofendía, era porque no podía robar esa plata. Y entonces, ¿qué pasa? Dios, a través de su evangelio, sobre todo del evangelio de Juan, nos muestra a Jesús en carne y hueso. ¿Qué más humano que aquel que les dijo, mi alma está triste hasta la muerte? ¿Qué más humano que aquel que sudó gotas de sangre del estrés? Según los científicos, ese es el nivel más alto de estrés. Jesús sabía que tenía que enfrentar una muerte cruenta, cruel. Sin embargo, le dijo, Padre, si quieres. No le dijo si puedes, porque si poder es omnipotente, puede hacer lo que quiera. Dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué acontece? Jesús tenía que conciliar en su cuerpo la ley y la gracia. La paga del pecado es muerte, dice la ley. Mas la dádiva de Dios es la gracia y vida eterna en Cristo Jesús.
Entonces, cuando están en el lugar, en el aposento alto, Jesús, compartiendo la cena, la santa cena, toma el pan y dice, y da gracias y dice, este es mi cuerpo. Y dice, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, porque ese era el sacrificio que anunciaban cuando iban a salir de Egipto. Tuvieron que matar a aquel cordero y comer sus carnes y comer con pan sin levadura para salir rápido, porque Dios los iba a sacar de la esclavitud a la libertad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, come todos, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y luego dice, tomó el vino y dijo, y dio gracias y dijo, tomad y bebed, porque esta es mi sangre que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Mire lo tremendo, esto es fuertísimo, poderosísimo y la gente no lo ha podido entender. Entonces, de aquí vamos al Salmo 22. El título del Salmo 22 es un grito de angustia. ¿Qué más humano que eso? Y entonces, dentro de las 7 palabras, de las primeras palabras, de las 7 palabras que hay en el Calvario, es que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dígame usted si no se ha sentido así. Y entonces juzgamos a Dios y decimos, no, es que tú estás en el cielo, qué fácil, pero a ver, ven y ponete mis zapatos. Y Jesús dirá, ¿por qué no te pones en los míos? ¿Ah? Es así de tremendo, es así de tenaz el asunto. Y entonces dice en el Salmo 22 que Jesús, estando crucificado, estaba teniendo visiones. Y entonces empieza a decir, porque toros fuertes de Basán me han rodeado, pero una cuadrilla de perrillos, leones y demás. Jesús estaba viendo cómo los demonios se le estaban acercando, cómo el pecado del mundo estaba cayendo sobre él y cómo la ira, la copa de la ira de Dios se estaba derramando sobre Jesús. Jesús sabía que tenía que resistir. En medio de todo ese sacrificio tan tenaz, estaban incluso, escuche bien, incluso Satanás estaba utilizando a los sacerdotes que llegaban y le decían, si eres hijo de Dios, baja de esta cruz y te creeremos. O sea, estaba siendo tentado por todo lado. ¿Ya? ¿Y qué acontece? Escuche bien. Jesús sabía que tenía que morir. Jesús ya había dicho claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los 3 velos que describe que tenía el tabernáculo de Moisés. El camino, la entrada al tabernáculo, la verdad, la entrada al lugar santísimo, al lugar santo, y la vida al lugar santísimo. Y entonces cuando Jesús muere, se rasga la vida, significando que tenemos entrada ante el Padre gracias a Jesús, que ya no necesitamos intermediarios de ningún tipo. Y entonces empiezan a decir unos que la Virgen María, que el santo ni sé qué, que ni sé qué. Cuando usted hace así, no entra a la presencia de Dios. Cuando usted entra en el nombre de Jesús y permaneciendo en las palabras de Jesús, entra directo al Padre y el Padre lo escucha. ¿Ya? Entonces escuche bien, porque esto es profundo lo que estamos viendo. Jesús finalmente le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque sabía que tenía que descender al Seol y también tenía que pasar por el seno de Abraham, recogiendo a la gente que había creído en él. Las almas que habían muerto sin haber visto a Jesús, sin que Jesús hubiese venido. Y entonces Jesús empieza a predicar. Y en todo lo que hizo, hubieron almas que sí creyeron y se fueron con el Señor, por más pecados que hayan cometido. Pero otras decidieron quedarse en el infierno. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a predicar. Y ahí le quita las llaves de la vida y la muerte que el enemigo le había quitado al hombre. Y entonces parte para el cielo. Pero entonces aparece el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y un pedazo, unos versículos tremendos que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Tu vara y tu callado, ese valle solo se pasa cuando dejamos que el Señor nos pastoree, cuando somos mansos y humildes para oír su voz. Porque si no, nos desesperamos, nos sentimos solos, nos sentimos que no podemos vivir. Es una cosa tenaz, durísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús pasa por ahí y entonces dice al final, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Pero escuche bien, también dice, aderezas mesa enfrente de mis enemigos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener esa claridad. Préstele atención a esto. Porque el mismo rey David dijo, profetizando en un salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. ¿Se ve cómo se complementa la palabra de Dios? Y entonces saltamos al Salmo 24, el Rey de Gloria. Y entonces describe que están los ejércitos del cielo a la diestra de Dios, el ejército, los ángeles que no han caído. A la izquierda o siniestra, los ángeles que ya han caído, ya han sido deshonrados. Y dice que públicamente los exhibió Jesucristo en la cruz. El mismo Dios se sacrificó, el mismo Dios puso su vida y la tomó, porque él mismo dijo, yo tengo la autoridad para poner mi vida, o sea, para sacrificarme, hacerme matar, y tengo también poder para resucitarme. ¿Sí ve cómo es esto de tremendo? Porque el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y el Espíritu Santo en ellos dos. Es una cosa tenaz, poderosa. Y entonces dice, alzad, oh puertas, arranca, escuche bien, arranca con algo tan profundo. Arranca con esto y dice, alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¡Qué poderoso! Y entonces cuando Jesús entra, ahí hay salvación, redención, vida eterna. ¿Dónde lo decía? Devolvámonos al tabernáculo de Moisés. Las bases de los pilares, en plata, el pelo de tejón, que significaba pecado, la plata, redención, el bronce, sufrimiento. Y ahora vámonos al Nuevo Testamento, dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí ve cómo es esto de profundo? Entonces, mire, todo esto nos lleva a ¿qué? Jesús declaró en Juan capítulo 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no solo levanta huesos secos, él venció la tumba misma. Su cruz es el puente de la muerte a la vida eterna. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que si tú crees en Jesús, que si tú confías en Jesús, que si tú haces de que Jesús te acompañe en tu diario vivir, tendrás salvación, restauración, vida eterna. Dios cumplirá en ti sus promesas. ¿De quién no te tienes que apartar? De Jesucristo. No es que el pastor, que la congregación. Jesús. Jamás me he predicado a mí. Siempre he predicado acerca de Jesús. Y les estoy diciendo y le recalco todo el tiempo, es en Jesús. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, usted es salvo. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada. Si no ha tenido nada de eso, déjeme decirle, usted no ha tenido un encuentro con Jesús. Algo está pasando y tiene que ver con su corazón. Por eso les invito, vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana venimos delante de ti. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Señor, solo tú sabes qué es lo que hay en nosotros. Tú sabes si realmente hemos nacido de nuevo o no, Señor. Pues yo te pido que quites de nuestro corazón todo tipo de excusas, Señor. Ayúdanos en cada circunstancia que estamos viviendo, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos contigo y con los demás. Señor, hoy yo te pido que tú quites todo tipo de hipocresía y maldad, Señor. Que tú quites toda
religiosidad en nuestros corazones, Señor, y que nos lleves a vivir conforme lo que tú deseas. Señor, yo te pido, enamóranos de ti. Cuando nos enamoras de ti, Señor, por ese mismo amor, nos apartamos, porque es más grande el amor que se te tiene a ti que al pecado. Ayúdanos. Tú sabes qué es pasar por este cuerpo de carne y hueso, Señor. Te pido que esta predicación llegue a los corazones de las personas y que no se ponga a resistir el corazón del ser humano tu palabra, sino que halle realmente en nuestros corazones, halle cabida tu palabra, que no seamos como aquellos fariseos, como aquellos judíos de la época que no tenían un corazón para ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos vuelvas a ti, nos regales vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.